Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Y como es costumbre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a este programa donde siempre analizamos documentos de la Iglesia y ya estamos en la tercera o cuarta semana del análisis de este documento llamado Formando la Conciencia para ser Ciudadanos Fieles, publicado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Este documento se publicó inicialmente en el año 2015-2016 en relación a las elecciones presidenciales de ese tiempo y también a través de los años ha recibido modificaciones, adaptaciones y esta última adaptación fue en el año 2023, el año pasado, y hemos estado estudiando este documento con el propósito de compartir con todos nuestros radioescuchas lo que la Iglesia opina y sugiere sobre las elecciones próximas, ¿no? Ustedes saben de que el próximo martes 5 de noviembre eh, todos los que podemos votar debemos ir a votar. Algunos lo han hecho ya con anticipación, algunos tal vez lo hacen por correo, pero lo importante es votar, ¿no? Y esto es algo que es importante que lo enfaticemos porque no votar no es, digamos, de alguna manera cumplir con el mensaje del Evangelio. El Evangelio nos invita, ¿no? Cuando a Jesús le presentan la moneda para preguntarle a quién hay, si hay que pagar o no los impuestos a Roma, Jesús pregunta de quién es la cara en la moneda del César y dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, una de las interpretaciones de ese episodio es de que el Señor no descalifica la autoridad de los gobernantes y de hecho a través de los documentos diversos de la doctrina social de la Iglesia sabemos que Dios participa en en esta elección de los gobernantes y reconoce que gobernantes son necesarios porque si no viviríamos en una anarquía, es decir, en una falta de autoridad, viviríamos como en el lejano oeste. Y el Señor no nos invita a vivir anárquicamente, sino que nos invita a participar activamente de la elección de aquellos que van a gobernarnos, ¿no? Después de todo, nuestro sistema es democrático. La palabra democracia viene del griego que significa la autoridad del pueblo. Es el pueblo que a través del voto confía a los gobernantes el manejo del país y por supuesto el pueblo puede decidir eh, de votar a otros candidatos si no está satisfecho con él o los candidatos del gobierno presente. Entonces, votar es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida como personas de fe también, porque como personas de fe, como ya lo hemos venido hablando, debemos involucrarnos en una participación activa en lo que es la vida social. Por supuesto, los ministros ordenados no estamos llamados a formar parte de gobiernos ni de hacer algún tipo de proselitismo político, pero los miembros laicos de la Iglesia, que representan la gran mayoría, están llamados también a descubrir esa vocación, ¿no? La vocación política, la cosa pública, en trabajar por el bien de los demás. Así que por esa razón todos estamos llamados
a emitir nuestro voto, a hacer escuchar la voz que nosotros tenemos como personas de fe. Entonces, este documento de los obispos de Estados Unidos nos presenta ciertos lineamientos que debemos tener en cuenta al momento de decidir por quién vamos a emitir nuestro voto, o por quiénes, o por qué partido vamos a emitir nuestro voto. En esta elección, por supuesto, vamos a votar por un nuevo presidente, pero también vamos a votar por miembros del Congreso en algunas partes, por gobernadores en otras partes, por senadores en algunas partes, por gobiernos locales, tal vez hay un tema específico, no se vota un candidato, sino una idea, ¿no? Cuando se habla de tal vez modificar ciertas leyes impositivas, pero bueno, es más amplio que solamente votar por una persona. Así que este documento nos ayuda y nos ha estado ayudando a analizar esa realidad. La semana pasada comenzamos con la segunda parte de este documento que hoy vamos a concluir y esta segunda parte es titulada Aplicando la doctrina católica a las principales cuestiones, resumen de las posturas políticas adoptadas por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Y ya hemos hablado de la vida humana, hemos hablado también de la promoción de la paz y hemos hablado también del matrimonio, la vida familiar, la libertad religiosa, la opción preferencial por los pobres y la justicia económica. Y hoy vamos a hablar sobre la educación católica. También hemos tocado el tema de la migración y el tema de la atención de la salud. Entonces vamos a tomar este documento en el punto 82 que habla sobre la educación católica, bueno, que es un tema que siempre está presente en nuestras mentes. Por supuesto, la educación católica no está ofrecida a nivel nacional, no se promueve desde los diferentes gobiernos, tampoco a nivel estatal, pero, por supuesto, la educación católica ha estado presente siempre en nuestras ciudades, ¿no? En nuestras poblaciones, ¿no? Especialmente en la escuela católica primaria, ¿no? Muchas parroquias tienen una escuela católica y hay escuelas secundarias católicas que también están afiliadas a diferentes órdenes religiosas. Por supuesto, hay escuelas primarias católicas eh, más grandes en número, ¿no? En comparación con las escuelas secundarias. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice este documento sobre la educación católica. Y dice, los padres, los primeros y más importantes educadores, tienen el derecho fundamental a elegir la educación que mejor responda a las necesidades de sus hijos, incluidas las escuelas públicas, privadas y religiosas. El gobierno, por medios tales como los créditos fiscales y becas de fondos públicos, debería ayudar a proveer recursos para que los padres de familia, especialmente aquellos con medios modestos, ejerzan este derecho fundamental sin ser discriminados. Los estudiantes en todos los contextos educacionales deberían disponer de oportunidades de formación moral y de carácter coherentes con las creencias y las responsabilidades de sus padres. En este punto, mis queridos hermanos y hermanas, es importante que hagamos esta aclaración, ¿no? Porque, en primer lugar, los obispos hablan de que los padres tienen el derecho fundamental de elegir la educación de los hijos, ¿no? Eso es muy claro. Pero también habla de que los gobiernos deben otorgar ciertos créditos fiscales y becas de fondos públicos para ayudar a los padres que deciden por una educación privada.
Ahora bien, este ha sido un punto de desacuerdo de muchos gobiernos, ¿no? Porque algunos gobiernos que no tienen una inclinación de tipo religioso han estado siempre en contra de que fondos públicos sean utilizados para ayudar a los estudiantes que van a una escuela privada, ¿no? Y mucho menos si es una escuela de fe, ¿no? En nuestro caso, una escuela católica. Muchas personas piensan de esa manera, ¿no? Y piensan de que si bien cada padre tiene el derecho de enviar a su hijo o sus hijos a una escuela católica, vamos a hablar precisamente de nuestras escuelas, que lo pueden hacer, por supuesto, no hay nada que lo prohíba, pero que todos los gastos deben ser corridos por esa familia. Eh, los gobiernos, bueno, algunos gobiernos han tenido esa idea, otros gobiernos han tenido ideas, como por ejemplo en el estado de Illinois había un programa llamado Empower Illinois, donde a través de donaciones que corporaciones hacían al gobierno del estado de Illinois, se ofrecía colegiaturas a niños que elegían o a las familias que elegían enviar a sus niños a una escuela privada, más precisamente escuelas católicas. Lamentablemente ese programa se suspendió y ya no hay disponibilidad de becas, ¿no? Los que se encargan de trabajar con los políticos están tratando de negociar un nuevo programa. ¿Y por qué esto es necesario? Porque realmente para que una escuela privada funcione bien y pueda pagar a sus maestros salarios dignos, que puedan tener edificios adecuados, que puedan ofrecer toda la calidad necesaria para que una escuela pueda funcionar, requiere de mucho dinero y en muchos casos eh, el cubrir todos los gastos, ¿no? Para mantener una escuela privada en funcionamiento, requiere de que las colegiaturas, o sea, lo que pagan los padres para enviar a los hijos a esa escuela, sean altas, ¿no? Hay algunas escuelas que cobran $5.000 al mes, perdón, $5.000 al año, $6.000 al año, pero también hay otras que cobran mucho más que eso, ¿no? Entonces, de pronto, una familia de clase media o una familia de condición humilde, aunque tiene el deseo de enviar a sus hijos a una escuela católica, a veces no lo pueden hacer por esa situación y muchas familias se ven forzadas a enviar a sus hijos a una escuela pública donde no reciben una educación católica, ¿no? Y bueno, nuestras parroquias tratan de suplementar esa educación católica con los programas de educación religiosas de nuestras escuelas, ¿no? Cuando mandamos a los niños para prepararse para la primera comunión o la confirmación, los mandamos a estos programas, ¿no? Especialmente si los niños van a una escuela pública. Pero para muchos padres es importante el tema de la educación católica y todo lo que eso trae aparejado. Entonces, los obispos, pienso que a través de este documento nos están sugiriendo de que cuando nos acerquemos a votar, que tengamos en mente también esos líderes políticos que permitan cierto apoyo a las escuelas privadas, ¿no? A través de fondos especiales, a través de diferentes eh, fuentes que puedan originar algún tipo de ayuda para que aquellas familias que deseen una educación privada puedan aportar, ¿no? Para esa educación privada, pero que también reciban algún tipo de ayuda.
Los obispos dicen todas las personas tienen el derecho a recibir una educación de calidad. Los jóvenes, incluidos los pobres y discapacitados, necesitan tener la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, espiritual y físicamente que les permitan convertirse en buenos ciudadanos que tomen decisiones social y moralmente responsables. Esto requiere que los padres de familia tengan diversas opciones en la educación. También requiere que las instituciones educativas ofrezcan un ambiente ordenado, justo, respetuoso y sin violencia, donde haya disponibles recursos profesionales y materiales adecuados. Así que eh, los obispos no están en contra de la educación pública, pero quieren dejar la puerta abierta a que si hay personas que prefieren una educación religiosa o privada, que también lo puedan hacer sin, eh, bueno, sufrir tanto económicamente, ¿no? Porque a veces se llega a un tema de sufrimiento, ¿no? Elegir entre una cosa y otra en la economía familiar. Muy bien, el próximo punto es promover la justicia y contrarrestar la violencia. Y los obispos dicen promover la responsabilidad moral y ofrecer respuestas efectivas contra el crimen, reducir la violencia en los medios de comunicación, apoyar restricciones razonables al acceso a armas de asalto y armas cortas y oponerse al uso de la pena de muerte son particularmente importantes a la luz de la creciente cultura de la violencia. Una ética de responsabilidad, rehabilitación y restauración debería ser el fundamento de una reforma de nuestro defectuoso sistema de justicia penal. Debería desarrollarse un enfoque humano y correctivo para quienes infrinjan la ley, una vez, en vez de uno estrictamente punitivo. Este enfoque incluye apoyar esfuerzos para reducir de manera justa la población carcelaria y ayudar a las personas que salen de prisión a reintegrarse a sus comunidades. Pues bueno, este es un punto que trae muchos temas incluidos, ¿no? Pero vamos a hablar de algunos, ¿no? El tema de la pena de muerte ya lo hemos hablado bajo la vida humana, pero también hay un tema que es un punto que es de mucho debate, ¿no? Y de mucha división en nuestro país, que es el tema de las armas de fuego. Por supuesto, la Iglesia siempre ha sostenido de que tiene que haber restricciones razonables con respecto al acceso a las armas de fuego. No todas las personas necesitan tener una ametralladora en su casa, ¿no? Aunque pueda argumentar que es para defensa personal. Que alguna persona puede tener un arma de fuego en su casa para defensa personal, pues sí, puede ser razonable y entendible hasta cierto punto. Mucha gente habla de la enmienda constitucional que permite que todo ciudadano tenga acceso a armas. Eso ha dado lugar a diferentes interpretaciones y generalmente este tema sale a flote cuando hay algún atentado masivo, ¿no? Diferentes escuelas que han sufrido tanto por la violencia de personas inadaptadas o personas que han perdido su moralidad, que hasta cierto punto han perdido la salud mental y que entran a una escuela y matan indiscriminadamente a personas. También hechos como el Walmart en Texas, ¿no? Donde una persona totalmente fuera de sí, perpetró un acto prácticamente terrorista en contra de los hispanos. Entonces, los políticos tienen que sentarse a la mesa y tienen que analizar este tema porque realmente no ha habido solución a este tema. Diferentes estados tienen diferentes reglas, diferentes leyes de cómo manejar este tema, pero no hay un gran acuerdo nacional sobre este tema, ¿no? Porque uno puede vivir en un estado donde las restricciones para obtener un arma de fuego, especialmente
las armas de asalto, ¿no? Que son armas de guerra, no se pueden comprar, pero uno puede ir a un estado vecino donde sí las puede comprar y las trae al estado donde vive, entonces ese es un problema en fin, es cuestión de que los políticos se pongan de acuerdo y por supuesto cuando nosotros nos acerquemos a votar tenemos que tener eso en cuenta también porque realmente tiene que haber un sistema legal que ponga límites al acceso a las armas de fuego de acuerdo con lo que dicen los obispos de los Estados Unidos. Otro tema en el punto 85 es combatir la discriminación injusta. Y los obispos dicen, es importante para nuestra sociedad que se continúe combatiendo la discriminación injusta basada en la raza, la religión, el sexo, la etnia, la condición de incapacidad o la edad, ya que estas son injusticias y ataques graves a la dignidad humana. Allí donde los efectos de discriminaciones pasadas aún perduran, la sociedad tiene la obligación de tomar pasos positivos para vencer el legado de la injusticia, incluida la acción vigorosa para destruir las barreras que impiden la educación, proteger los derechos al voto, apoyar las buenas prácticas policiales en nuestras comunidades y asegurar el trabajo en igualdad de condiciones para las mujeres y las minorías. Y aquí los obispos resumen de una buena manera el tema de la discriminación y cómo nosotros debemos combatir esa discriminación. Todas las personas tienen que tener acceso a un trabajo de acuerdo a sus capacidades y no puede negarse ese trabajo en base al color de la piel o condición física, ¿verdad? O diferentes otros temas. ¿No? También es importante que, y esto lo hemos analizado en otra parte del documento, de que los trabajos que se ofrezcan que puedan dar la misma remuneración a hombres y mujeres. Esto es algo bueno, que como sociedad hemos avanzado bastante, pero todavía necesitamos seguir avanzando, ¿no? Porque hay lugares donde ofrecen un salario menor a mujeres por el mismo trabajo y la Iglesia siempre ha sostenido de que al mismo trabajo, misma remuneración. Entonces, debemos quitar todo tipo de trabas para tener acceso a un trabajo o acceso a algún tipo de beneficio. También los obispos tocan el tema de las buenas prácticas policiales, ¿no? Y esto se trata de que la policía sea entrenada de tal manera de que no sospechen que porque una persona tiene un color de piel diferente o porque habla con un acento o porque tenga algún otro signo sea catalogada como una persona criminal, ¿no? Que sea sospechada de un crimen. Por supuesto eso va en contra, ¿no? de nuestra fe, ¿no? Necesitamos tener un cuerpo policial en todos los niveles, local, estatal, nacional. Necesitamos tener un cuerpo policial de que sea sensible a las diferencias que tenemos como seres humanos y que nunca utilicen esas diferencias para tratar a una persona mejor o peor. Muy bien, el próximo punto que los obispos traen a la discusión es el cuidado de nuestra casa común, ¿no? Y esto es un concepto que viene de Laudato Si, el documento del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestra casa común, ¿no? Que es como titulan este punto, ¿no? Y dice, el cuidado de la creación es una cuestión moral. Proteger la tierra, el agua y el aire que compartimos es un deber religioso de corresponsabilidad y refleja nuestra responsabilidad
hacia con los niños nacidos y no nacidos, quienes son los más vulnerables en el asalto al medio ambiente. Tenemos que responder a la pregunta que planteó al mundo el Papa Francisco. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Y esto viene de Laudato Si. 160. Hay muchas medidas concretas que podemos tomar para asegurar la justicia y la solidaridad entre las generaciones. Se requieren iniciativas efectivas para conservar energía y desarrollar recursos energéticos alternativos, renovables y limpios. Nuestra conferencia, es decir, todos los obispos de los Estados Unidos, ofrece un llamado específico a tratar seriamente la cuestión del cambio climático global, enfocándose en la virtud de la prudencia, la búsqueda del bien común y el impacto en los pobres, particularmente en los trabajadores vulnerables y las naciones más pobres. Así que este es un punto que divide a los dos partidos políticos principales que están en este momento pujando en las elecciones. Un partido tiene muy claro el cuidado del medio ambiente y el otro lo considera como, sí, que hay cierta verdad en eso, pero que no todo es verdad. Pero el Papa Francisco en Laudato Si ha sido muy claro de que esto es algo que se ha comprobado científicamente, no es una percepción, ¿no? O no es el resultado de una observación. Así que eh, el tema es importante y tenemos que llevar esto también a la oración, ¿no? Y volvemos a decir de que las elecciones no se tratan de un punto solamente, ¿no? Sí se trata de un conjunto de temas que debemos tener en cuenta en el momento de emitir nuestro voto. O sea, no podemos emitir el voto por un candidato con quien estamos de acuerdo solamente en un punto, ¿no? Tenemos que analizar lo que ese candidato representa y ver cuántas cosas en común podemos encontrar. Y bueno, vuelvo a decirles lo que el Papa Francisco ha dicho, ¿no? De que eh, ninguno de los candidatos o ninguno de los partidos políticos ofrecen eh, plataformas que estén asociadas 100% con el Evangelio, entonces debemos buscar el mal menor. Y si debemos buscar el mal menor, no podemos votar solamente sobre un punto, debemos mirar globalmente todo lo que los partidos políticos representan. Y este tema de el cambio climático es un tema muy, muy importante que debemos tener en cuenta. Así que, muy bien, vamos a ir a una pausa ahora y cuando regresemos vamos a culminar con esta segunda parte y vamos a hablar, antes de cerrar el programa, un poco sobre la conclusión de la segunda asamblea del sínodo de la sinodalidad. Así que por favor permanezcan en sintonía y vamos a regresar muy pronto. Gracias y volvemos después de esta pausa. Gracias, hermanos y hermanas, por estar de vuelta con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar junto a ustedes nuevamente en esta oportunidad y les agradezco mucho que nos siguen apoyando. Vamos a regresar a este documento Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles y vamos a hablar sobre los medios de comunicación social. Y los obispos dicen, para proteger a los niños las familias hace falta una regulación responsable
que respete la libertad de expresión, a la vez que también tenga en consideración las políticas que han rebajado los estándares, que han permitido material cada vez más ofensivo y que han reducido las oportunidades de programación religiosa de carácter no comercial. Y más abajo, los obispos hablan del Internet y dice, la Internet ofrece tanto grandes beneficios como problemas importantes. Los beneficios deberían estar disponibles a todos los estudiantes, independientemente de los ingresos familiares, ya que el acceso a material pornográfico y violento es cada vez más fácil. Es necesaria la aplicación contundente de las leyes ya existentes contra la obscenidad y la pornografía infantil, así como de la tecnología que ayude a los padres, escuelas y bibliotecas a bloquear materiales indeseados o nocivos. Pues, queridos hermanos y hermanas, este es un tema importante. No creo que ninguno de los dos partidos tratan este tema de la regulación de los médicos de los medios, perdón, de comunicación social. Obviamente con el Internet todos tenemos más acceso a la información, mucho más rápido que antes. Yo recuerdo cuando era joven los únicos medios de comunicación eran la televisión y la radio y los periódicos, ¿no? Pero a veces pasaban días hasta que uno se enteraba lo que pasaba del otro lado del mundo. Pero ahora, gracias al Internet, que es el medio de comunicación más amplio que tenemos, por supuesto, información es disponible en todo momento y muy rápidamente. Pero también hay que tener en cuenta que el Internet puede ser un arma de doble filo, como dicen los obispos en este documento, porque si bien todos tenemos que tener acceso al Internet, también el Internet es una plataforma en la cual temas cuestionables se presentan, ¿no? Y no solo eso, sino de que cuando se ponen eh, diferentes bloqueos en el Internet, siempre sale la manera de cómo sortear ese bloqueo. Y bueno, nuestros jóvenes que han crecido con el Internet tienen acceso muchas veces a, a diferentes túneles informáticos eh, por los cuales también pueden tener acceso a información o también pasar información. Así que este es más bien un tema que eh, tendríamos que tratar a nivel familiar, ¿no? En la parte educativa de nuestros hijos y por supuesto los educadores en las escuelas deben también tener esto presente. Por supuesto es nuestro deseo que los gobernantes tengan esto en cuenta y que busquemos la manera de que los medios de comunicación social sean medios de construcción y no de destrucción. El próximo punto, que es el último de esta segunda parte, que los obispos presentan es la solidaridad global. Y dicen, la creciente interconexión de nuestro mundo exige una respuesta moral, la virtud de la solidaridad. En las palabras de San Juan Pablo II, la solidaridad es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Un mundo más justo promete ser un mundo más pacífico, un mundo menos vulnerable al terrorismo y a otros tipos de violencia. Los Estados Unidos tienen la responsabilidad de tomar el liderazgo ante el escándalo de la pobreza y el subdesarrollo. Nuestra nación debería ayudar a humanizar la globalización, tratando sus consecuencias negativas y difundiendo sus beneficios, especialmente entre los pobres del mundo. Los Estados Unidos también tienen la oportunidad extraordinaria de usar su poder en cooperación con otras naciones para construir un mundo más justo y pacífico. Y bueno, los obispos
llaman a los Estados Unidos a asumir un papel de liderazgo en lo que se llama aliviar la pobreza global, promover la libertad religiosa y otros derechos humanos. También hay organismos internacionales como las Naciones Unidas que en ocasiones no son efectivas, pero que tienen un poder moral. Y por supuesto, se pide, ¿no? Los obispos piden al gobierno de los Estados Unidos ser un agente de paz, especialmente a la hora de tratar con conflictos regionales como lo es el conflicto entre Israel y Palestina. Así que es importante entonces que eh, como país los Estados Unidos ayude a los otros países a eliminar la pobreza y a promover el bien común. Así que, por supuesto, en el momento de analizar por qué partido vamos a votar, tenemos que también que tener esto en cuenta. Muy bien, eso concluye la segunda parte y ahora muy rápidamente vamos a hablar sobre la tercera parte de este documento, que es muy corta, que es la conclusión que dice objetivos para la vida política, retos para los ciudadanos, candidatos y funcionarios públicos. Y los obispos dicen, como católicos estamos llamados a plantear preguntas a la vida política que vayan más allá de la que se concentran en el bienestar material individual. Nuestro enfoque no está en la afiliación política, ideología, economía o siquiera la competencia y capacidad de cumplir deberes, aunque todo esto es importante. Más bien nos enfocamos en lo que protege o amenaza la dignidad humana de cada vida humana. La doctrina católica reta a los votantes y a los candidatos, a los ciudadanos y a los funcionarios públicos a considerar las dimensiones morales y éticas de las cuestiones de política pública. A la luz de los principios éticos, nosotros, los obispos, ofrecemos los siguientes objetivos políticos que esperamos guiarán a los católicos a medida que estos formen su conciencia y reflexionen sobre las dimensiones morales de las opciones públicas que tienen. Y estos son los objetivos importantes. Dice, tratar el requisito supremo de proteger a los más débiles de entre nosotros, los niños inocentes no nacidos, restringiendo y poniendo fin a la destrucción de los niños no nacidos mediante el aborto provocado y proporcionando a las mujeres en crisis de embarazo los apoyos que necesitan para tomar una decisión a favor de la vida, hacer que nuestra nación no recurra a la violencia para responder a problemas fundamentales, el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, para tratar el peso de la enfermedad y la incapacidad, la destrucción de embriones humanos en nombre de la ciencia, el uso de la pena de muerte para combatir el crimen y recurrir imprudentemente a la guerra para tratar disputas internacionales. Proteger el concepto fundamental de matrimonio, también hablando sobre el crecimiento de los hijos, conseguir una reforma migratoria comprensiva que ofrezca un camino a la ciudadanía, trate a los trabajadores inmigrantes con justicia, impida la separación de las familias, mantenga la integridad de nuestras fronteras, respete el Estado de Derecho y se preocupe por los factores que fuerzan a las personas a abandonar sus países de origen, ayudar a las familias y a los niños a salir de la pobreza, proveer cuidado médico a las que se respeta la vida humana, la dignidad humana y la libertad religiosa en nuestro sistema de salud, continuar oponiéndose a políticas que reflejan prejuicios, hostilidad hacia los inmigrantes, intolerancia religiosa y otras formas de discriminación pública, animar a las familias, grupos comunitarios, estructuras económicas y gobiernos a trabajar juntos para erradicar la pobreza, buscar el bien común y cuidar la creación, establecer y cumplir con los límites morales concernientes a
al uso de la fuerza militar y unirse a otras naciones del mundo para buscar la paz, proteger los derechos humanos y la libertad religiosa, progresando en la justicia económica y en el cuidado de la creación. Así que esto, resumidamente, es la tercera parte, que es la conclusión del documento, que de alguna manera refleja en pocas palabras todo lo que el documento presenta. Y por supuesto, volvemos a recordar, ¿no?, de que debemos llevar todo esto a la oración y pedirle a nuestro Señor que nos ilumine en ese espíritu de oración, para que podamos tomar una decisión con la que podamos continuar en este camino hacia el cielo. Así que con esto concluimos el estudio de este documento y bueno, les deseo a todos ustedes que puedan tener una oración provechosa y que puedan el día martes emitir su voto siguiendo con su conciencia. Muy bien, en estos últimos minutos les voy a hablar de la conclusión de la segunda asamblea del Sínodo de la Sinodalidad. Ustedes recordarán que este ha sido un llamado del Papa Francisco hace unos años. Hubo ciertas preguntas que se presentaron a nivel local, a nivel diocesano, a nivel nacional, a nivel regional. En el año 2023, varios representantes, no solamente obispos, estuvieron en Roma. El Papa pidió agregar um, la, un año más para reflexionar y por supuesto todos los participantes volvieron a reunirse en el mes de octubre en Roma. Hubo muchas discusiones y vamos a hablar sobre el documento que se ha publicado sobre esta segunda asamblea. El Papa Francisco dijo que él no va a publicar otro documento. Y lamentablemente lo que más escucho sobre este sínodo de la sinodalidad es de que hay bastante desilusión porque hay temas que no se han eh, estudiado o no se han alcanzado conclusiones sobre esos temas. Así que vamos a esperar hasta la próxima semana cuando vamos a comenzar a estudiar el documento. Si estamos contentos o no con el resultado, en este momento no lo vamos a discutir, pero tal vez todos podemos estar de acuerdo en que fue un buen ejercicio para la iglesia en general, para que escuche también a los bautizados que no son necesariamente miembros ordenados de la iglesia, pero que son una parte activa de la iglesia. Y bueno, esperamos de que esta modalidad siga adelante y que puedan seguirse estudiando otros temas que competen a toda la iglesia en general. Lamentablemente hay temas que tal vez no afectan a los católicos de los Estados Unidos, pero hay temas que afectan a los católicos de otras regiones del mundo. Y pienso que de ahí viene también un poco el descontento, ¿no? Por la falta de acción. Pero muy bien, vamos a dejar todo esto para la próxima semana cuando tengamos el documento en la mano y podamos así hacer un análisis de lo que concluyeron los asambleístas en Roma durante el mes de octubre. Así que vamos a concluir este programa, como es costumbre, con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por haberme acompañado. Soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y este ha sido su programa, El Magisterio de la Iglesia. Regresaré en una semana. Gracias y bendiciones para todos.